La verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó. Ese incalculable amor es el que le da sentido a todo. Ese incalculable amor es el que mueve realmente el sentir de Dios hacia nosotros. Realmente el amor se despierta únicamente por amor. Y Dios es amor. Por lo tanto, conocer a Jesús significa amarle. Y cuando Él llega a nuestros corazones, ocurre un milagro. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Amar a los demás como Él nos ama. Sé que esta frase ha impactado tu vida porque la tienes en la contraportada de tu Biblia, pero coméntame un poco más. Coméntame acerca de lo que representa para ti. Bueno, realmente es un reto poder amar a las personas que nos rodean a pesar de las circunstancias. Y uno de los mayores milagros que Dios ha hecho en mi vida es poder relacionarme con los demás de una manera natural y ver ese amor en mi corazón. Cuando realmente Dios llega, yo creo que uno de los mayores milagros es disfrutar su presencia al sentirse amada, y eso ayuda a uno como ser humano a poder cumplir ese mandamiento tan hermoso que nos ha dado, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos inmensos gestos de amor son los que transforman nuestras vidas, son los que marcan la diferencia y las que obran a favor de vidas transformadas. Dios no escatima recursos. Hoy, en esta ocasión, estaremos compartiendo en esta emisión un testimonio sobre un joven que realmente impactó mi vida, porque Dios no escatima recursos. Y como siempre acostumbramos a decir, quizás hoy usted tenga el privilegio de escuchar una vida transformada de un joven a raíz de ese amor. Pero sabemos que detrás de cámara hay otras y tantas experiencias y tantos testimonios de Dios obrando en sus vidas. Por eso nos gusta siempre lanzar el reto de que si usted desea compartir su testimonio con nosotros, puede ser de bendición para nuestras vidas y también para otros jóvenes que necesitan escuchar que Dios aún existe, que Dios todavía obra milagros. Así que no duden en comunicarse con nosotros y compartir su experiencia personal con Cristo. Bueno, no hablemos más y disfrutemos de esta ocasión, porque Dios ya está obrando milagros y el primero de ellos es colocar su amor en nuestros corazones. Seguimos viendo la mano de Dios en acción, y más cuando de milagros se trata. Creo que en este caso, en nuestro próximo invitado en esta ocasión, tenemos algo especial. La mano de Dios que no escatima distancias ni tiempos, porque Él rescata. Dios rescata. Exactamente, Emma. Verte aquí realmente es la prueba de que Dios hace milagros. Porque quizás los que te hayan conocido en tiempos pasados y hoy por hoy te ven orando en los hospitales por pacientes, hablándole a tus amistades, quizás cualquier persona que te encuentres en una cola, en cualquier lugar común, realmente te das cuenta de que Dios ha transformado tu vida. Bueno, grande transformación, y no solamente Él lo ha visto internamente en las acciones que hace, en la manera en que habla, en la manera que asiste a nuestra iglesia. Es más, un grupo de amigos ha decidido también compartir con nosotros algunos audios que vamos a estar proyectando nuevamente, porque es muy interesante escuchar las opiniones de los jóvenes que le conocen quizás un tiempo antes, y ahora en la iglesia verlo como ha tenido un encuentro especial. Y en lo particular quiero recordar un momento cuando me dijiste lo siguiente. Una vez le pregunté: Emanuel, ¿cómo te sientes? Esperando la respuesta clásica de los jóvenes, quizás bien, gracias al Señor. Y en medio de todos, no llevabas ni 72 horas en la iglesia, dijiste algo que impactó mi vida: con Dios en el corazón. Amén. Entonces, recuerdo también ese momento. Entonces, si quizás otras personas están deseosas de escuchar quién es este joven, ¿por qué no escucharlo de las voces de sus hermanos de iglesia y también amigos, porque se han convertido en amigos y hermanos en Cristo? Quizás la mayor transformación que vi en Manuel fue que fue un joven al cual estuve invitando durante cerca de un año a asistir a la iglesia, y el cual durante ese tiempo o más me dijo que no quería, que en lo absoluto
que no sentía nada, que no se sentía bien. Después del milagro que sucedió en su vida, fue indiscutible ver el cambio a ser una persona totalmente extrovertida, a ser una persona que buscaba en todo momento a Jesús. Para mí ese sería el mayor cambio. Una persona que nunca quiso saber nada durante años y de momento buscar de Dios como nadie en este momento. Conocí a Emmanuel en una campaña realizada en la iglesia de Betel por el pastor Moya, contando su testimonio de cómo Dios lo había transformado y lo había guiado. Ahora veo en él a una nueva criatura, una nueva transformación que él ha experimentado, orando constantemente, estudiando, siendo el primero en hacer obra misionera, el primero en orar, el primero en estudiar y tener esa hambre de estudiar la Biblia y ese deseo de conocer más al Señor sirve de inspiración y un ejemplo a imitar para cada uno de nosotros de cómo Dios puede tocar a una persona que se ha alejado y la puede traer de regreso y sentir tanto amor hacia su obra. La vida de Emmanuel para mí es un testimonio y una oración contestada también, porque de lo que es ahora y esa persona espiritual y consagrada a lo que yo conocí hace un tiempo atrás, no tiene nada que ver de un ateo que no quería saber nada de la iglesia y contradiciendo todo lo que tenga que ver con Dios, defendiendo las teorías de la evolución y tal, a lo que es hoy, el día de hoy. Es un cambio que son dos personas completamente distintas para la gloria de Dios. Ya escuchamos lo que los demás piensan, pero ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién eres? Háblanos un poco acerca de ti y quién eras antes de conocer a Cristo. Primero que todo, Dios le bendiga. Y mi nombre es Emmanuel Montero. Yo soy un joven, tengo 21 años de edad. Y bueno, yo antes vengo de una familia cristiana, pero antes yo iba a la iglesia, pero no sentía de verdad que Dios estaba conmigo. No lo sentía. Yo iba a la iglesia por por costumbre, por un pasatiempo, pero a medida que va uno avanzando la edad, uno se va alejando más todavía de ese camino. Y es una etapa que le pasa incluso mucho a los jóvenes de la iglesia, que me he dado un poco cuenta de eso. Y bueno, yo me fui de la iglesia y empecé por otros caminos. Empecé primero con la bebida, empecé a fumar, y entonces me incursioné a un mundo que era un poco satánico, que es el rock. Estuve en ese mundo y tuve varios testimonios en ese lugar, cosas que incluso yo sabía que estaba haciendo mal, pero como estaba en el momento y no me daba cuenta realmente, porque las influencias hacen con uno eso, pero yo estaba en ese mundo hasta que un día me senté en la cama, empecé a llorar, no sabía por qué. Yo digo, me va todo bien, dinero tengo para tomar, tengo novia, ¿qué me está pasando? No encuentro qué puede ser el motivo de ese vacío en el corazón. Y déjenme decirle que incluso a mí, incluso a ella que tenemos aquí, incluso a él, todos tenemos en algo igual que siempre sentimos, que ese fue el vacío. Déjenme decirle que ese vacío se llena con Cristo. Ese vacío se llena con Cristo, Él llega a tu vida y cuando llega a tu vida es para siempre. No importa que el diablo planee una estrategia para ti, cuando tú lo conoces de verdad, tú dices, pero esto no le agrada a Cristo. Y bueno, yo estaba allí, me sentía así, un poco decaído, un poco maltrecho, como para decir. Y bueno,
después de eso, por la noche, yo me acuesto a dormir y siempre me acostaba viendo cosas. Y ese día por la noche me duermo y empiezo como que un sueño, pero en realidad no era un sueño porque yo abrí los ojos y entonces tenía las manos abiertas en la cama y no me podía mover. Sentía como que algo que me pinchaba en todo el cuerpo y así permanecía como 30 minutos, así, permanecía así. Y nada, no me podía mover para ningún lado. Era algo desesperante saber que tú quieras mover tu cuerpo, pero que no puedes por algún motivo que no desconoces. Es algo tremendo. Pero me despertaba. Incluso me pasaba 20 minutos durmiendo y me pasaba 1 hora despierto, viendo cosas, tratando de conciliar el sueño y no podía, de ninguna manera. Y bueno, y pasó así una semana pasó así en eso. Y mi padre me ve y me dice, Emanuel, ¿qué te está pasando? Esas ojeras que tú tienes. Y yo, bueno, no, eso es que uno se levanta, o sea, poniéndole excusas, porque yo no quería como tal aceptar lo que me estaba pasando. Y bueno, yo seguí así, hasta que un día viene un sueño de que estoy así de momento, me siento en una iglesia. En esa iglesia estaba un hombre predicando y hablando, y yo sentía que estaba contándome todo lo de mi vida, ¿sabes? Como que él estaba hablando por otras personas, estaba mirando por otras personas, pero tú y todo lo que decía era para mí, encajaba en mi perfil. Me decía cosas hasta que yo desconocía de mí, que me daba cuenta que yo no me acordaba. Y yo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Ahí en el sueño, no sé qué puede hacer esto. Y bueno, terminó el sueño, paró el sueño, y ese sueño me quedó en la cabeza por un día. Al final cambio de punto de agua y hay un joven que es de nuestra iglesia central, que empezó a decirme, no, mira, ven a la iglesia, Dios te quiere, Dios te está llamando. Y yo, y que me está diciendo, porque uno en el mundo, cuando está en el mundo, uno como ve a esas personas con mala cara. Y bueno, déjenme decirles que al final ya fue tanto que tuvo que ceder y dije, bueno, esto me sobrepasa a mí. Esto es algo que sobrenatural. Ya, tuve que, por así decirlo. Y no lo quería aceptar. Pero fui a la iglesia. Cuando fui a la iglesia, exactamente, una campaña evangelística, cuando ese hombre, el pastor, predicó, yo me sentí igual, que estaba hablando para mí. Me sentí súper tocado con el tema y con todo, porque era como en el sueño. Y bueno, algo así, cuando él hizo el llamado, yo no dudé algo me levantó, me sentí ligero, me levantó y me paré ahí. Y estaba nervioso, pero fue algo que me paró y me fui para allí. Cuando me paré allí, todo se me quitó, todo. Y ahí en la oración le dije, Jesús, entrego mi vida a ti, le entrego. Y fue bendiciones a partir de ese día. Encontrar la mano del Señor en nuestra vida es bendición. Es una experiencia que es la mayor experiencia que un ser humano pueda tener en su vida. Déjenme decirle. Sabemos que Jesús mismo fue a tu rescate, porque comentabas que hubo un hermano de la iglesia que en reiteradas ocasiones te invitó, pero tú rechazabas esa invitación. Y un día, cuéntanos de ese día. ¿Qué fue lo que pasó? Porque creo que fuiste tú mismo el que sentiste la motivación, de buscar de Dios. Exacto. Yo sentí la motivación, pero fue una motivación de que no que alguien me viniera y me hablara. O sea, cuando esa persona me vino y me habló, y yo
llevaba tiempo en la iglesia y sabía cuando una persona te decía eso era porque Cristo te estaba llamando. Tenía ese conocimiento. Y bueno, yo acepté y dije, todavía no al 100% convencido, pero dije, déjame ir, porque no tengo explicación. Bueno, después que fui ese día, incluso omití una parte de que cuando con ese joven yo le dije, mira, voy a ir a este día, ¿puedo ir? No, sí, te voy a presentar a la líder de los jóvenes, que la tenemos presente aquí con nosotros. Y él me dijo, ¿puedo tener una oración? Vamos a tener una oración. Yo dije, sí. Tuvimos esa oración y oramos por esas cosas, que Dios me protegiera, que quitara las trampas del enemigo. Y bueno, me sucedió eso. Pero él me dijo, si te sucede eso, cierra tus ojos, aunque no te puedas mover, y ora y reprende al enemigo. Pide a Dios en tu vida. Exactamente, hice eso. Cuando hice eso, ya me pude mover. Fue una acción en el mismo momento con una reacción. Exactamente ahí. Terminé de orar, wow, ya, me moví. Cuando yo sentí eso, dije, ya, tengo que ir para la iglesia de cabeza. Ahora, cuando Dios llega, todo lo cambia. Todo lo cambia. Estoy seguro que mi compañera acá también estaba pensando lo mismo. Háblanos de eso. Sé que también quieres comentarle, preguntarle más. Háblanos de hoy el Emmanuel que está compartiendo este espacio con nosotros. ¿Qué te dedicas? ¿Qué te motiva? ¿Qué quieres decir a los jóvenes? Porque el Emmanuel que llegó a la iglesia con la seguridad plena que Dios estaba en su corazón, sé que mantiene esas mismas palabras y sé que ahora, como líder de joven, digo, tengo que decirle, Emmanuel, deja que otros oren, deja que otros participen, porque el deseo y el amor que Cristo ha puesto en ti es inmenso. Entonces, cuéntanos brevemente eso y ¿qué le quieres decir a los jóvenes? ¿Qué reto, qué palabras? Porque quizás en este momento puede ser que alguien nos esté mirando y esté pasando exactamente esta misma situación, pero esto me da alegría, porque sé que Dios está peleando por nosotros y nosotros vamos a estar Amén. tranquilos. Primero que todo, quiero que la voluntad sea de Dios. Si Él me quiere poner a predicar, que me ponga a predicar. Si Él quiere que yo hable con otros jóvenes, hablo. Si Él quiere que algunas veces nosotros nos negamos mucho, déjame decirlo, porque decimos, vemos una persona y juzgamos, porque somos humanos, nosotros somos así, pero sin embargo Dios te dice, mira, háblale, habla de mí. Y la reacción que me causa esa, la reacción de ellos. Cuando yo me decido y voy a hablarle y me dicen amén, y me dicen y me siguen preguntando, y noto ese hambre, esa falta, ese vacío, esa falta, esa intriga de querer conocerlo. Y bueno, le hablo de eso, de que Dios está a la puerta y llama. Y si uno quiere, Él entra y cena con nosotros, que Él está con nosotros. Es nuestra decisión, es tu decisión, es la de todos, porque es una batalla constante día a día, decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te amo. Señor, yo quiero como tu hijo amar a las otras personas, incluso cuando nadie lo haga. Ese es el amor que Dios predica en nosotros. Es algo inmenso. Si pudiera ser y está en toda la voluntad de Dios, yo quisiera ser como Abraham, quisiera ser amigo de él, porque no hay nada mejor que tener un amigo que puedas contar con él, que sea un amigo sincero, que quiera lo mejor para ti, y esa persona que nosotros siempre anhelamos, que quiera que sea sincera con nosotros, que quiera lo mejor para nosotros y que pueda hacer lo mejor para nosotros. Ese es Dios, es Jehová. Todo al alcance de una oración, todo al alcance de ponerte en la presencia de Dios y de responder y decir, ya basta porque es tiempo de regresar a Dios.
Estoy feliz realmente porque estamos experimentando la bendición que es que Dios haya llegado a tu vida y como tu vida transformada está transformando también las nuestras. Así que el reto para los jóvenes es el siguiente: detente a orar. Dios te está llamando, quizás estás pasando por la misma situación, quizás sientes ese vacío y como decía Emanuel, es un vacío que todos podemos experimentar porque andamos intentando llenarlo con muchas cosas, quizás fama, redes, cualquier detalle. Analiza bien tu vida, detente por un momento y piensa, porque ese vacío solamente lo llena Cristo. Y me quedo con las palabras que él decía, nuestro amigo, decía, quiero ser amigo de Dios. Querido joven, todo es cuestión de relación, así que dedica tiempo de calidad. Y hoy no duda en cada mañana encomendarse a ese Dios que hace milagros. Quisiera hacer un énfasis y decirle qué es lo que ha cambiado la vida en todos nosotros en nuestra iglesia. Y es básicamente la oración. Si tú que nos estás viendo, te pongo un reto, te digo una cosa, no tienes nada que perder con una sola oración. Y déjame decirle que una oración sincera es una oración contestada. Todo al alcance de una oración, porque es el lugar perfecto para que ocurran milagros. Entonces, ¿existen milagros? Existen milagros. Y entonces tenemos un nuevo reto. Él puso un reto, oración sincera. Llevamos 2 noches con el mismo reto y no se han puesto de acuerdo ustedes. Pero, ¿por qué no orar entonces en este momento? ¿Parece bien? Amén, claro. ¿Puedes orar por cada uno de los jóvenes Perfecto. que están viendo este programa? Ok, entonces oras porque realmente Dios necesita llegar a nuestras vidas. Y si usted necesita que oremos por alguna situación en particular, puede comunicarse con nosotros porque somos jóvenes que hemos visto cómo la oración ha transformado nuestras vidas, así que estamos orando desde ya por usted. Oremos. Señor y Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te pedimos en esta noche, Señor, por todas las personas que nos están viendo, Señor. Te pedimos que obres, que toques a la puerta de su casa, Señor, tanto en su vida como en la vida de su familia, Señor. Te pedimos por todos nosotros, Señor. Te pedimos por todas esas personas que están en la calle, Señor, y que ellos están dando vueltas en círculo, Señor. Quiero que le digas que el destino final, Señor, eres tú. Pero no es solo un destino final, Señor. Es la vida eterna junto contigo, Señor. Señor, te pedimos por esta campaña evangelística, Señor. Por todas las personas que nos están viendo. Te pedimos por este movimiento, Señor. Es especial. Lo hemos notado, Señor. Señor, te pido solamente que sigas obrando así como obras en todos nosotros. Te pedimos también, Señor, por todas las personas que están en la calle, que están pasando sus necesidades, Señor. Te pedimos por ellas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Todo lo que creyeres, todo lo que pidieres, creyendo, mientras que estés orando, Amén. vamos a recibirlo. Entonces, muchas gracias, Emanuel, y que tu vida pueda ser una bendición constante, porque somos bendecidos para bendecir. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que evite en lo de Bar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David preguntó a Siba: háblame más de este hombre, por favor ya dime
su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que rey lo mando a llamar. Y mirando los ojos, que dijo tres palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, Vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. la miseria nunca más conocerás. Una diosa lo de dar tú vas a dar, Tu vida nunca más será igual. el rey te mandó a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir Lo que la vida te robó. el último en la casa de Saúl ya no será más aquel A quien nadie le da valor. Mira, vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. la miseria nunca más conocerás. Una diosa lo de dar tú vas a dar, Tu vida nunca más será igual. el rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar. Saludos para ti que nos ves o escuchas. Si estás aquí es precisamente por un milagro, y eso es porque existen milagros. Y bien, hablando de milagros, para compartir en la palabra de Dios con ustedes, queremos mostrarles un pasaje interesante que es una historia de esas maravillosas de Jesús que nos habla sobre los milagros. Y la encontramos allí en Marcos capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Y dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, atención a esta palabra, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos,
y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En esta porción de la Escritura, el Señor se maravilla grandemente de la incredulidad que se manifestaba en la gente de su propio pueblo. Y este pasaje nos habla de los pocos milagros que Jesús fue capaz de hacer allí entre su propio pueblo, precisamente por la incredulidad de ellos. Y es un pasaje que nos pone a estos pocos milagros de Jesús como algo pequeño, como algo apocado, como algo disminuido, como no de gran importancia. Y nos narra que eran milagros de sanidad. ¿Por qué? Bueno, pues como pudimos ver, nos está hablando de la incredulidad de su pueblo. Y es que precisamente Dios es el Todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él puede hacer todas las cosas, pero para Dios hay algo que es mucho más importante para nosotros y es nuestros corazones. Hay algo más importante para Él. Es la relación que nosotros tenemos con Él. A Él le importan más nuestros corazones. Y hay un milagro superior que a Él le importa. Pero antes hay otro texto que quisiera compartir con ustedes. Tenemos allí en Jeremías 17:9 que la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y terriblemente perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos dice así las Sagradas Escrituras. Entonces, es tan terrible el problema del corazón humano causado por el pecado que desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, allí empezaron a esconderse de Dios. Y Dios buscaba al hombre y Dios escuchaba la voz y el hombre escuchaba la voz de Dios en el huerto y se escondía porque tenía miedo de la presencia de Dios. Y luego vemos en la historia del Éxodo cómo el pueblo le dijo a Moisés que no querían nunca más oír la voz de Dios cuando él pronunciaba los 10 mandamientos allí desde el monte de Sinaí, desde Horeb, el monte de Dios. Entonces, el mayor milagro para nuestro Dios, por esto que hemos explicado hasta el momento, es precisamente el milagro de la conversión, porque es el milagro en el que nosotros aprendemos a anhelar la presencia de Dios. Es un milagro que se opone totalmente a todo lo que representa el problema del pecado. Ahora, ¿por qué este milagro es tan relevante, el milagro de la conversión? Pues la palabra de Dios nos dice claramente allí en Juan 3:3, el mismo Señor Jesucristo hablándonos, que nos es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Nos dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu y que si no lo hacemos no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces el milagro de la conversión es de vital importancia porque es el milagro que nos da acceso al trono de Dios. Es el milagro que nos da acceso, más que al trono de Dios, a la mismísima presencia de Dios. Más que a su presencia, nos da acceso a la salvación, porque pone en nosotros el deseo de conectarnos nuevamente con Dios, pone en nosotros el deseo de buscar a Dios. Y la verdad es que este deseo no es para nada natural en nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos en realidad lo que queremos es huir de la presencia de Dios, apartarnos de Él y vivir de acuerdo a nuestros propios caminos, nuestra propia forma de andar. El texto aparece en Mateo 11, versículos 9 y 10. Dice la Escritura, hablando el mismo Jesús, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y luego el versículo 11 nos narra, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, este personaje, Juan el Bautista, como nos está diciendo el Señor Jesucristo, es el mayor profeta de todos los tiempos. En aquel entonces él dijo que nunca se había levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, hay un detalle interesante en las Escrituras, y es que de Juan el Bautista no se narra ningún milagro sobrenatural. De Juan el Bautista no se narra ningún milagro extravagante.
En realidad el único milagro que de Juan el Bautista se narra, pudiéramos decir que es más de Jesús que del mismo Juan. Y es el momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma corporal de paloma, en el momento cuando Juan el Bautista lo bautizó. De ahí para allá, nada así súper relevante, nada, digamos, humanamente hablando, extravagante. Pero Juan el Bautista sí disfrutó mucho del mayor milagro de todos, que es el milagro de la conversión. Juan el Bautista era alguien que predicaba con gran poder y le decía a las multitudes: arrepentidos, arrepiéntanse de sus pecados. Y las almas se convertían, las personas se entregaban a Dios, se bautizaban, y todo esto era en preparación de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje interesante que tenemos aquí mismo en ese capítulo. Ahora leemos los versículos 10 y 14 de Mateo 11. Dice Mateo 11, 10. Hablando Jesús: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esa era la labor de Juan, preparar el camino del Señor. Ahora tenemos el versículo 14 que nos dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora aquí hay un detalle interesante. Aquel Elías, ¿de dónde sale esta idea? ¿De dónde Jesús saca este concepto de que Juan es el Elías que había de venir? Bueno, podemos encontrarlo allí en la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías es precisamente el último libro del Antiguo Testamento. Está antes de Mateo, que comienza el Nuevo Testamento. Y dice ahí en Malaquías 4, versículos del 5 en adelante, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay un detalle importante, una enseñanza interesante en la teología, y principalmente en la teología de la iglesia adventista, y es el concepto de los tres Elías. Tenemos el primer Elías, que es precisamente Elías el Tisbita. Luego tenemos a Juan el Bautista, que es el Elías del que Jesús hablaba, que era el que iba a preparar el camino del Señor en su primera venida. Pero nos falta un tercer Elías. Y ese tercer Elías, como dice aquí en este versículo que acabamos de leer, es el que va a preparar el camino del Señor antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y ese día grande y terrible de Jehová va a ser en la segunda venida de Cristo. Por tanto, esto significa que ahora tiene que levantarse otro Elías que prepara al pueblo para la segunda venida de Cristo. Y ese Elías es un movimiento que se levanta dentro del pueblo de Dios, es el remanente del pueblo de Dios, es la última generación del pueblo de Dios que queda y que va a preparar el camino del Señor y va a tener ese poder para realizar estos milagros de obrar la conversión de las almas. Gloria a Dios por eso. Y entonces Dios nos está llamando a que podamos participar de ese movimiento. Dios nos está llamando a que clamemos por ese poder que transforma vidas. Ahora estamos viviendo en tiempos difíciles, momentos en los que ya las naciones del mundo están empezando a promulgar leyes que comienzan a ir en contra de la voluntad de Dios. Leyes de distinta índole que van contra la palabra de Dios. Y mucha gente se preocupa. ¿Qué va a ser de las futuras generaciones? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Pero aquí tenemos la respuesta de Dios. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová, va a venir Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Gloria a Dios por esa provisión tan maravillosa que él hace. Ahora, hablando de milagros, hay una tensión, algo que se llama tensión teológica, que es cuando la Biblia da
por un lado, un concepto que parece contradecir a otro que se presenta por otro lado, o una idea opuesta a otra. Y con el tema de los milagros también tenemos lo mismo. Por un lado, hay quienes dicen, no, los milagros no convierten a nadie. Y por el otro lado hay una aparentemente puede que se nos muestra como que sí, que los milagros sí convierten a las personas. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Leemos nuevamente en Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículos del 21 al 24. Vamos a ver qué nos dice allí el mismo Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No, disculpen, era Mateo 11 del 21 al 24. Dijo Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, yo os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Así que imagínense, el Señor por este lado nos dice que si se hubieran hecho milagros en esas ciudades impenitentes, si se hubieran convertido. Pero por el otro lado tenemos Lucas 16:31. Y nos dice allí, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces aquí vemos la tensión. Por un lado, los milagros puede que conviertan, por el otro lado no convierten. ¿Cómo es esto? Pues este pasaje nos da precisamente la respuesta y la solución a esta tensión. Nos dice que si no oyeren a Moisés y a los profetas, Moisés representa la ley, la Torá, y los profetas, ya ustedes saben, los libros proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, esta frase de oír en la Biblia tiene no solo la connotación de escuchar, sino también la connotación de oír o escuchar con el propósito de poner por obra, de acatar la palabra de Dios. Es interesante para algunos de ustedes que pueda que sepan inglés, la Biblia King James utiliza el término hearken, que significa literalmente escuchar, pero escuchar también con el propósito de poner por obra. Y es un término que perfectamente traduce esta idea del Antiguo Testamento y de aquí del Nuevo también. Ahora, la clave de los milagros que convierten o no está en que, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no os dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, los milagros solamente convierten a aquellas personas que tienen un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla. Si usted no tiene el corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, el milagro, la escucha del mensaje, de la historia de un milagro, como decimos un buen cubano, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Así de sencillo. Por eso es que para Dios es tan importante el milagro de la conversión. Ahora, hablando del milagro de la conversión, yo quisiera contarles brevemente mi testimonio sobre mi milagro de conversión. Hace ya algunos años, cuando aún estaba en la universidad, estaba estudiando la Biblia porque tenía algunas dudas personales y entonces Dios me permitió aprender un tanto la verdad de la salvación. Antes de eso, yo me había criado prácticamente sin entender la verdad de la salvación. Pensaba que para ser perdonado, que para ser justificado, que para ser salvo, había un componente importante de mi obrar que yo tenía que poner, que tenía que sumarle. Sí, Cristo en la cruz me perdona, pero aparte de eso, hay algo que yo tengo que hacer.
y sentía como que dependía en parte de mí. Que no solo dependía de Dios, sino también de ese otro por ciento que yo iba a añadirle. Entonces el enemigo de las almas se aprovechó de esto. Y tuve guerra espiritual en esos días cuando estaba a punto de descubrir esa verdad. La noche antes de descubrir la verdad, un espíritu maligno me perturbó durante el sueño, me hizo tener pesadillas y todo este tipo de cosas. Yo me levanté, reprendí eso en nombre de Jesús, pero esa guerra estaba ahí en el ambiente. Y el otro día cuando estaba estudiando la Biblia descubro la verdad de la salvación, de que soy plenamente justificado por la fe sin las obras de la ley, y comienzo a estudiar entonces la Biblia con más intensidad. Y en medio de todo esto, ahí vino la parte negativa. El ataque del enemigo fue que, sí, como resultado de un ataque diabólico, pero también está mi culpa, porque tenemos la escritura que nos habla claramente, pero yo me dejé engañar, por eso hablábamos que el corazón es lo más engañoso de todo lo que existe. Y entonces caí en el engaño de que una vez salvo iba a ser siempre salvo y que no importaba cómo yo viviera, que aún así iba a recibir la salvación, que no importaban mis pecados en lo absoluto, que iba a ser salvo, siempre salvo. Y estuve viviendo así con esta mentalidad alrededor de un año, viviendo en este engaño. Y obviamente esto me transformó, y no para bien, sino para mal. Comencé a vivir una vida un tanto más liberal. Me desprendí de todo aquel modo de vida que tenía un tanto conservador, y sí, mantenía el estudio de la Biblia, mantenía la oración, estaba buscando más conocimiento de la Biblia, pero a medida que practicaba distintos pecados y cosas que sabía que en realidad la Biblia condenaba, pero que yo decía que no importaban ya, que una vez salvo era siempre salvo, entonces me iba hundiendo más en el pecado, iba separándome cada vez más de la presencia de Dios, iba perdiendo más la conexión con Dios. Hasta que un día ya no sentí más agradable orar, ni más agradable estudiar la Biblia, ni más agradable cantar alabanza a nuestro Dios, ni más agradable ir a la iglesia, ni participar de la comunión con los hermanos. Y entonces estuve ahí en esa guerra y yo decía, pero ¿cómo va a ser si lo único que me garantiza la salvación es mi conexión con Dios? Y clamaba a Él hasta que estuve así hundido en esto por algunos meses, y ya un día unos amigos de la universidad comparten unos libros cristianos conmigo. Lo tomé así como, vamos a ver qué pasa. Pero vi un título que me llamaba la atención. Él vino a libertar a los cautivos, y leí un capítulo en el que hablaban sobre las puertas que las personas abren en su vida para que el diablo y sus demonios tengan acceso y que puedan posesionar a las personas. Y cuando estaba leyendo ese capítulo, yo entendí, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que hay distintos tipos de pecado que le abren las puertas a las fuerzas del mal. Y en ese momento sentí que el Espíritu Santo estaba redarguyéndome, que estaba corrigiéndome, que me estaba diciendo, mira, ¿te das cuenta de la importancia de la ley de Dios? No puedes vivir así a lo loco, no puedes vivir así en el pecado y creer que vas a seguir siendo salvo una vez salvo ya. Y a partir de ahí hice una oración de arrepentimiento, de entrega a Dios, una oración renunciando a todos mis pecados, y sentí cómo el Espíritu Santo entró nuevamente en mí, y yo en esos días estaba deprimido por toda esa causa, por todas esas razones, pero el Espíritu Santo me llenó nuevamente de gozo, el gozo del cielo, y le doy gloria a Dios por eso. Después de eso empezó a cumplirse en mí esta profecía de Malaquías capítulo 4. Tuve el privilegio, unos meses después de esta experiencia de conversión, de orar por un joven de una de las tantas iglesias que hay aquí en Holguín. Este joven estaba dedicándose a un juego de computadora que es de hechicería, y entonces llegó el momento en el que él empezaba a ver sombras, y cuando se quedaba en la casa veía una sombra y se le iba, y lo tenían ya medio loco y asustado.
Y me cuenta eso y le digo, claro, si estás jugando un juego de hechicería, no puedes estar en eso. Y le hablé de cómo el Señor Jesucristo dijo que Él vino a libertar a los cautivos. Y le dije, ¿tú quieres ser libre? Y me dijo, sí. Y dije, ven, vamos a orar. En ese momento me le acerqué y puse las manos sobre él, oré, reprendí todos esos espíritus malignos en el nombre del Señor Jesucristo y pude presenciar cómo acabándose la oración, automáticamente el rostro de este joven, de este muchacho se transformó. Y él mismo sintió que había pasado algo poderoso en su vida. A partir de ahí él sintió deseo de buscar de Dios. A partir de ahí sintió deseo de orar la Biblia, de orar, de leer la Biblia, de volver a congregarse con más asiduidad. Todo esto fue una transformación increíble que todas las personas que estaban allí en ese hogar en el que hicimos la oración lo presenciaron, vieron el cambio radical en su rostro y en su conducta. Pasó de ser un tanto arrogante a tener sobre su rostro la gloria de Dios, un rostro con la nobleza que da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gloria le damos a Dios por eso, por esos milagros. Ahora, la Biblia nos habla que en el tiempo del fin habrá falsos profetas y habrá gente que hará falsos milagros. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, que la bestia tendrá poder de hacer descender a un fuego del cielo y engañará a muchos con señales, con milagros y con prodigios, todos mentirosos, obrados por el maligno. Entonces, nuestro Dios quiere que aprendamos que por encima de cualquier milagro, el más importante que tenemos que procurar es el milagro de la conversión. Y no estar buscando ni haciendo tanto énfasis en milagros, hacer mayor énfasis en el milagro de la palabra de Dios, hacer mayor énfasis en el milagro de que nuestros corazones sean agradables a Dios, hacer mayor énfasis en el milagro de que nuestros corazones tengan deseo de buscar la presencia de nuestro Dios, para que no seamos engañados, porque Juan el Bautista, él fue el mayor de los profetas y no hizo ningún milagro súper extravagante. Entonces eso es lo que nuestro Dios nos está llamando, a la ley y al testimonio. Y sí, van a venir cosas maravillosas, van a venir señales, prodigios, milagros que van a suceder cuando recibamos la lluvia tardía. Pero nuestro Dios primero quiere que tengamos nuestros corazones en sintonía con Él, que sintamos nuevamente el placer de estar en su presencia. ¿Por qué? Porque, como les decía, nuestros corazones son malos. ¿Qué hizo el pecado? La obra del pecado es alejarnos de Dios, separarnos de la presencia de nuestro Dios. Pero Dios dice en su palabra, en Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Entonces, todo el placer de la vida está en la presencia de Dios, precisamente. Lo mejor de lo mejor que nosotros podamos esperar, lo mejor que podamos anhelar, lo mejor que queramos desear en esta vida está en la presencia misma de Dios. Y Él quiere darnos todo eso, bendiciones mucho mejores de las que nosotros aún podemos pedir, anhelar o soñar. Pero la obra del Evangelio es la siguiente: arrancar el pecado de nuestros corazones. Porque nos va a pasar igual que a los israelitas, que no querían entrar a la presencia de Dios, porque el pecado no los dejaba. La presencia de Dios les era algo que rechazaban. Entonces nuestro Dios nos está llamando precisamente a que deseemos su presencia, nos está llamando a que anhelemos su presencia, a que experimentemos el milagro de la conversión. Y este es un milagro que debe ocurrir todos los días. En su palabra dice claramente que el hombre interior se renueva de día en día. Aunque este hombre exterior, el cuerpo y todo lo demás se desgasta, el hombre interior debe renovarse de día en día. Esto significa que la conversión es un milagro que debe ocurrir cada día. Me convertí hace como 3 o 4 años cuando esa historia que les conté. Pero todos los días tengo que tomar la decisión cuando me levanto, y a cada momento, a cada paso, tengo que tomar la decisión de entregarme a Cristo, la decisión
de caminar con Él, la decisión de buscarlo. Eso es lo que nuestro Dios quiere para nosotros en esta ocasión. Es el llamado que Él nos hace a que anhelemos su presencia. Y esto, ya les digo, es un milagro. Si no lo has vivido, te insto a que ahora, cuando termines de ver este video, que hagas una oración a Dios y que le digas: Señor, perdóname por haberme alejado de tu presencia. Ahora pido que cambies mi corazón y que me permitas tener el placer de disfrutar del milagro de anhelar tu presencia, porque les digo que es lo mejor. Y tal vez en estos momentos, en este mundo, no vamos a tener lo mejor de lo mejor que podamos anhelar. Se avecinan años terribles en los que vienen crisis terribles. Ya Cristo viene pronto a este mundo, y la gran crisis final va a ser terrible, como nunca la ha habido. Y la gente que está escuchando falsos evangelios de prosperidad son los primeros que van a claudicar en esos momentos, cuando vengan todas estas cosas. Pero si tú estás convertido y tú verdaderamente amas a Dios y disfrutas la presencia de Él, y sabes que en el reino celestial, en la tierra nueva, vas a tener lo mejor de lo mejor, porque vas a tener su presencia, y con Él todo, como Él dice, que tiene el Hijo, tiene la vida, el que tiene el Hijo lo tiene todo. Entonces puede venir la crisis que venga, que tú te vas a quedar conectado con el Señor Jesucristo, vas a quedarte buscándolo. Y a eso es a lo que nuestro Dios nos llama hoy, a que lo buscamos, sea lo que sea, pase lo que pase, y que podamos tomar la resolución de Job, que dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y te digo que esto solo es posible con el poder de Dios. Y sí se puede, porque existen milagros. Dios te bendiga abundantemente. Vamos a tener una oración. Padre celestial, querido Dios, gracias te damos por este mensaje de tu palabra. Sabemos que eres tú el que nos has hablado. Hay tanta gente ahora escuchando esto, tanta gente que lo va a escuchar en un futuro, y pedimos que tu Espíritu llegue hasta ellos y obre el milagro de la conversión, y que aparte de ellos convertirse, que también tu Espíritu les dé más de tu presencia, para que hagan como Elías, que sean parte del Elías del tiempo del fin, y que las almas se puedan convertir mediante el ministerio de ellos. En el nombre de Jesús, amén.